capítulo 9 de San Lucas. Y en ese capítulo 9 de San Lucas nosotros leímos cómo Jesús le dio a los 12 apóstoles el poder y la autoridad para expulsar los demonios, cómo le dio de comer a 5,000 en la multiplicación de los panes. Le dio poder a sus discípulos, le dio de comer a una multitud multiplicando los panes. Luego vino la confesión de Pedro, luego vino la transfiguración en el monte Tabor, donde el Señor apareció con unas vestiduras blancas como la nieve junto a Moisés y junto a Elías. Luego Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Pero qué creen? Ante todos estos prodigios que Jesús hace en el capítulo 9 de San Lucas, ojalá y hoy pudiera ser una oportunidad que le diéramos una leída al capítulo 9 de San Lucas. Y seguimos en el capítulo 9 de San Lucas y Jesús sana a un muchacho endemoniado. Pues los prodigios, ¿no? Los discípulos tienen poder para expulsar demonios. Jesús se manifiesta resplandeciente en sus vestiduras y dice que es el Mesías, el Hijo de Dios. Sana a un muchacho endemoniado. Pues todos están admirados por el poder de Dios. Y entonces llegamos a nuestro evangelio de hoy. Todos comentaban admirados los prodigios de Jesús. Multiplica los panes, aparece con Moisés y con Elías. Entonces Jesús les dice: presten mucha atención, porque parece que no me han escuchado. Parece que no me han oído lo que ya les dije por 2 ocasiones y se los voy a decir por 3ª vez. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y dice el párrafo siguiente: ellos no entendieron estas palabras. Ya se los dijo por 3ª vez. Escuchen bien, presten mucha atención. Pero ellos no entendieron estas palabras. Y eran los apóstoles. Y eran los más cercanos a Jesús. Y no entendían las palabras de Jesús. Porque un velo ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. ¿Qué nos deja este pequeñísimo párrafo como enseñanza? Que la obra de Dios, la salvación de Jesús que va a llevar a cabo en la humanidad, la va a llevar a cabo a través del dolor, del sufrimiento de Jesús, del sufrimiento de Dios. Dios nos salva en el dolor. Dios nos salva en el sufrimiento. Dios nos salva a través de su muerte. Por eso olvidemos aquella mentalidad que nos hace pensar que cuando abrazamos la fe ya no vamos a sufrir, ya no nos va a doler, porque no es así. Tenemos la pérdida de un ser querido, ¿a poco no nos duele? Aunque seas una persona de mucha fe, te va a doler y te va a doler hasta el fondo del alma. Aunque tú seas creyente de muchos años y seas seguidor y servidor de Dios, ¿qué cambia entonces? ¿De qué sirve abrazar la fe si el dolor va a seguir entre nosotros? Pues sirve de mucho, porque el dolor, el sufrimiento, la muerte, la vamos a asumir de una manera muy diferente. Un pagano, cuando se le muere un ser querido, cree que todo acabó, que ya no hay más después de esta vida. Nosotros los cristianos sabemos que cuando un ser querido fallece, no es el final, que después de esta vida hay una vida mejor. La fe nos ayuda a ampliar nuestro horizonte, nos ayuda a enfrentar el dolor y el sufrimiento con una perspectiva totalmente diferente
a los que no tienen fe. Y sabes una cosa, te hace más fuerte, te ayuda a mantenerte de pie. Te dice que no son tus fuerzas las que te van a ayudar a salir adelante, sino que tú estás apoyado en las manos de Dios. Y es la fuerza de Dios la que te va a ayudar a salir adelante. Después que los discípulos parecen no entender, recordamos unas palabras de Jesús que nos dice: es que no hay más sordo que el que no quiere oír. Jesús nos dice que es necesario el dolor, el sufrimiento y la muerte para podernos salvar. Que no es tan importante, oigan bien la enseñanza de este capítulo 9 de San Lucas, más allá del poder que Jesús tiene para multiplicar los panes, más allá del poder que Jesús tiene para manifestarse resplandeciente con Moisés y Elías, más allá del poder que Jesús tiene como el Mesías confesado por Pedro cuando Jesús le entregó las llaves, lo que a nosotros más nos involucra es el poder que Jesús tiene para salvarnos. ¿Y sabes cómo nos va a salvar Jesús? Por medio de su padecimiento, de su sufrimiento, de su dolor y de su muerte. Jesús multiplica los panes, muy bien. Jesús se aparece junto a Moisés y a Elías, muy bien. Jesús es el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, muy bien. Pero sobre todo es nuestro Salvador y quiere realizar en cada uno de nosotros la sanación más profunda, que es la sanación que viene hasta lo más dentro del alma. Y para que se dé esa sanación en lo más profundo de cada uno de nosotros, no nos vamos a librar ni del dolor, ni del sufrimiento, ni de la muerte. Y ante esta perspectiva de Dios, hay paganos que cierran sus oídos a la voz de Dios. Cuando a algunas personas tú les hablas de Dios, no quieren escuchar de Dios. Hay otros creyentes que dicen creer en Dios, pero cuando les hablas del mensaje de la pasión, cierran sus oídos porque solo quieren escuchar de Dios que te apapache, que te trate bien, que te cumpla los milagros, que te haga sentir bonito. Lo demás no me interesa y cerramos los oídos a Dios. Una enseñanza que nos deja este evangelio, que a veces nosotros podemos haber hecho oídos sordos. Nuestros oídos tal vez se han hecho duros y pesados y no desean escuchar la voz de Dios. San Pablo lo decía: ustedes que son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. Fíjense la conexión que hay entre cerrar los oídos y negarnos a la salvación de nuestra alma. Si cerramos los oídos a la palabra de Dios, el primero que se endurece es el corazón. Y si no, escucha el Salmo 95. Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón, porque es la voz de Dios la que hace abierto, mórbido, corazón de carne, el corazón que queremos que Dios sane. Pidámosle al Señor, pues, que nos dé oídos de discípulo, porque un discípulo sabe escuchar la voz de Dios. Un discípulo deja que la palabra de Dios penetre en su corazón. El mismo Jesús dijo: ¿quién es mi madre, mi hermano y mi hermana? Aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Cuando María fue a visitar a su prima Isabel, lo primero que le dice la prima Isabel: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno.
Abramos nuestros oídos a Dios, aunque el mensaje sea muy duro de comprender. ¿Habrá sufrimiento? Sí. ¿Habrá dolor? Sí. ¿Habrá muerte? También. Pero nosotros confiamos en el Señor y sabemos que todo lo que se deposita en las manos de Dios cae siempre, tarde que temprano, en las manos de Dios. El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. En esos momentos de reflexión, yo decía, podré ser el líder de la comunidad que ustedes quieran y manden. Podré representar a todo el mundo indígena si ustedes quieren, pero nada se le compara en mi ministerio sacerdotal. Que Dios permita que por medio de estas manos pueda yo hacer presente, por la gracia de Dios y por la acción del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Yo creo que ante ese prodigio no hay discurso que lo supere. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios hoy en el Evangelio nos dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Unos para que lo traicionen, ¿cierto? Otros para que le demos de comer y apacentar a su pueblo, lo cual como sacerdote a mí me llena de mucha dicha y felicidad. Pero yo te quiero preguntar a ti, Dios también se ha entregado en tus manos. Y tú como bautizado, como confirmado, cuando recibes la comunión, ¿qué haces con ese Dios que se te entrega? No solo en tus manos, sino también en tu boca. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia y dábamos la comunión en la mano, muchos hermanos lo maltrataban y muchos hermanos hasta permitían que se cayeran partículas y no sabían luego ni comulgar por más que tú les decías, pongan su mano así y así y así. ¿Y cuánto me ayudó a mí escuchar esta frase del Evangelio? El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Unos lo exaltan y lo comparten para la luz del mundo. Otros lo maltratan y lo pisotean y cierran sus oídos a su voz. Nosotros, cuando recibimos en nuestras manos al Hijo del Hombre, ¿qué hacemos con él? Pidámosle a Dios que así como nos dio oídos de discípulo, voz de apóstol, nos dé manos sacerdotales para que podamos conducir a buen término esa presencia de Dios que se nos confía. Que así sea. Que así sea.